Los sumas y los mansos fueron vecinos, que son descendientes de la desaparecida cultura moyogún. Los pueblos moyogún cerca del Paso fueron abandonados en 1450 y la gente étnica parece haber abandonado la agricultura para convertirse en cazadores y recolectores. Es decir, que se produjo un proceso de decadencia cultural o como una evolución cultural para ellos. Los sumas se sabe que vivían en una región junta, pero también se sabe que en ese lugar estaba cerca de ríos y lagos. Se les dice que era región junta porque se les dice que había varios grupos en ese mismo lugar que vivían en conjunto, pero que los españoles fueron los que le dieron el nombre a los sumas para que ese grupo se llamara así, pero se sabe que en ese lugar vivían varios grupos y por eso era una zona junta con varios grupos. Contar un poco sobre el idioma de los sumas. Se les sabe que los sumas tenían un idioma llamado concheco o conchito. Se conoce de las dos formas. No se sabe con exactitud si fue el idioma, pues realmente, o sea, que así le pusieron así, pero en los datos se sabe que los sumas, no se sabe realmente, o sea, en dato conciso, qué religión servían o qué dios servían, porque la verdad casi no hay datos porque se dice que esa cultura desapareció, pero en algunos datos que pude localizar y encontrar se dice que son católicos, pero no hay en ciencia cierta un dios que veneraran o algo así, o sea, no hay dato conciso de eso. La organización política consistía en el clan, los líderes y los ancianos que eran como consejeros. Eso era como la organización política en sí. Los roles que cumplían cada persona eran: los hombres cazaban y pescaban, las mujeres se encargaban de la cría de los hijos o de preparar alimento, y los ancianos se les veía como gente sabia. Los hombres era una túnica, unos guaraches que a veces eran de algodón, una gorra y un cinturón. Esa era la vestimenta de los hombres en aquel tiempo, en aquel grupo. En el caso de las mujeres era falda, blusa, guaraches o sandalias y un cinturón de encajua. Los alimentos de ellos eran tunas. En cuestión de fruta, en cuestión de verdura era lechuga o espinaca. En cuestión de legumbres sí sería pesca y caza. Un pueblo indígena de México, pero fue en el noroeste de México y en el suroeste parte de Estados Unidos. O sea, tenía poquito de ambos, pero se sabe que fue un pueblo de México. Esa fue su ubicación exacta de ese pueblo. Voy a contar un poquito sobre la historia de los tobosos. Los tobosos habitaron en Balsón de Mapimí, en la zona entre Chihuahua y Coahuila. La vivienda de los tobosos era una vivienda simple, que era cubierta ya sea con zacate o piel de venado, pero en sí eran casas muy súper mega simples. Los tobosos tenían un idioma propio que le llamaban tobosos, o sea, ese era su lenguaje, esa era su lengua. Su religión era propia y era como de diosas gemelas o patriarcal. Su alimentación consistía en la caza de venados o conejos o cierta fruta que encontraban. Esa era su alimentación principal.
Su organización consistía en una comunidad comunicativa ante sus tierras y, o sea, como quien dice, lo que le pertenecía a cada uno. Esa era como su organización social, como cómo tenía organizado ya sea el territorio donde unos comían, pescaban, vivían y todo eso. Esa era su organización social. La vestimenta eran calzoncillos que se hacían con hojas, y para las mujeres de la parte de arriba con las mismas hojas hacían como un tipo para cubrir esta parte del pecho. Se dice también que te hacían guaraches con madera para que sonara al momento de bailar con ellos y hacer sus danzas. La ubicación de ellos era en Bolsova Mapimí, al este de Chihuahua y al oeste de Coahuila. Esa era la ubicación donde ellos se encontraban. El pueblo tepehuano del norte habla una lengua perteneciente de la familia lingüística yutohuano. Habitan en el estado de Chihuahua, la gran mayoría vive en el municipio de Guadalupe y Calvo. Los tepehuanes viven en algo llamado Paramuris, donde la vivienda consiste en mármol, que es el material principal en el que la vivienda se hace. Su lenguaje es de varias lenguas indígenas, que sería en sí lingüística. Su principal idioma se llama Odomi, que es el principal el que ellos hablan. Su religión es una mezcla de creencias autónomas y religiosas o católicas. La vestimenta de los tepehuanes se dice que la de los hombres era súper sencilla y la de las mujeres era demasiado colorida. Consistía en vestidos floreados. Esa era la vestimenta de las mujeres, y en el caso de los hombres era un pantalón blanco y una camiseta blanca con muy poquito color, así, muy sencillo. La organización social de ellos se basa en diferentes clases sociales, por niveles, dependiendo de qué tanta economía tenga cada familia, se basa por niveles. La alimentación de ellos se basaba por el maíz, el frijol, algunos pescados o quelites. Podría ser parte de su alimentación diaria que ellos tenían. Ellos vivían en varias partes de México, como es Durango, Nayarit, Jalisco. Eran algunas partes donde ellos vivían de México. ¿Te parecen temas interesantes y concretos? A continuación yo te mostraré otros tres tipos de culturas que hay. Los apaches eran pescadores, cazadores y agricultores. Vivían en pequeños grupos basados en la familia, formados por el carácter patriarcal, compartidos en un mismo rito. Las lenguas que hablaban tenían distintos grupos de ramas de lenguas atabascanas, mejor conocidas como mediocrales. Como mencioné antes, la única medio de comunicación que ellos tenían era en su familia. Se consideraban a sí mismos autosuficientes. El único que tenía la obligación de hacer algo según sus creencias de ellos era el padre, que se tenía que encargar del sustento y de todo lo que pasaba alrededor de donde ellos vivían. Su método de alimentación era un poco variado. Normalmente cazaban bisontes, ciervos, tejones, osos, castores, coyotes, gallinas salvajes, gansos salvajes, entre otras muchas especies. Su ubicación normalmente era entre Arizona, Nuevo México, Texas, Chihuahua, Sonora, Coahuila, entre muchas otras que se han encontrado últimamente. Su vestimenta más común eran las camisas y pantalones de algodón, taparrabos,
mocasines en forma de botas hasta las rodillas y llevaban una cinta muy ancha alrededor de la cabeza para sujetar su cabello. A continuación comenzaremos con los pimas, los cuales son un conjunto muy variado de sociedad indígena, conocidos mejores como los pimas del desierto o los pimas guileños. ¿Cómo son las casas de los pimas? Hay más casas de madera que de adobe. Son cuadrangulares con una o dos piezas, techo de 2 aguas de tabla o de lámina galvanizada con pequeñas ventanas. Las casas de la periferia son de adobe con techo de palma o lámina. ¿Y dónde habitan los pimas en Chihuahua? Los 2 poblados donde se encuentra el mayor número de hablantes del pima son Maicova, que pertenece al municipio de Yecora, en Sonora, y Yepachi, que en parte del municipio de Temosachi, en Chihuahua. ¿Cómo es su vestimenta? Normalmente las mujeres pima portan con orgullo su vestimenta típica, una falda y blusa de algodón floreado, y actualmente viven rescatando y reivindicando su identidad. ¿Cuáles son sus costumbres? Las principales actividades de elaboración artesanal y la cría de ganado bovino. Algunos pimas recurren a trabajo fuera de sus comunidades. Cuentan también con un módulo médico alrededor por cualquier enfermedad, o también suelen recurrir a las medicinas tradicionales. ¿Dónde habitan los pimas? Se encuentran, como dije anteriormente, permanecen en el municipio de Yecora, en Sonora, y Yepachi, en parte del municipio de Temosachi, en Chihuahua. Normalmente no salen de esas zonas. ¿Qué comen los pimas? Los pimas se alimentan de maíz, frijol, chile, papa, trigo y frutas silvestres, entre otras cosas. Les gusta el atole y el champurrado, un atole con chocolate endulzado con piloncillo. También toman café, pero la bebida que preparan para las fiestas en el tesguino, hecho con maíz fermentado y endulzado. Los pimas cuentan como indígenas político-religioso formado por un consejo de ancianos que hace de juez de los problemas y conflictos internos en la comunidad. Ellos reúnen la experiencia y la sabiduría y comparten la autoridad con una rama ejecutora. ¿Cuál es su lengua? La lengua pima pertenece al tronco yuto-azteca, compuesto por los subgrupos Taracaya, entre paréntesis Cora Huichol, el náhuatl y la rama pima o pimana. Se considera el pima como más cercano a la rama taracaíta y se engloba a todas las lenguas indígenas de Sonora y Chihuahua, bajo la familia lingüística de sonorense. A continuación seguimos con los tarahumaras. ¿Quiénes eran los tarahumaras? Eran agricultores, sembraban principalmente maíz, frijol, actividad que complementaba con la caza y la recolección. En la segunda mitad del siglo se inició la colonización del actual estado de Chihuahua en la exploración de la mina en 1557 y la fundación de San Bárbara, primer centro de población española. ¿De dónde y cómo viven los tarahumaras? Habitan la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua, el suroeste de Durango y Sonora. Comparten este territorio con los tepehuanes, pimas y guarojillos y mestizos. ¿Qué vestimentas usan los tarahumaras? La vestimenta tradicional de las mujeres es la falda espanda, que se le da volumen con otras faldas que usan debajo. Las blusas
y una pañoleta alrededor de las cabezas y el hombro en una blusa manta, una tagora de manta dispuesta a manera de calzón, amarrada a la cintura con una faja y una banda en la cabeza. ¿Qué costumbres tenían los tarahumaras? Por lo regular en sus ceremonias se realizan danzas de matachines y yumari. La diferencia que se asemeja de Semana Santa se realizan otros bailes como fariseos y pascolas, donde se ofrecen tesguinos, bebidas alcohólicas de maíz fermentados propias de los tarahumaras y comida y anoroames durante la celebración. ¿Cómo se alimentaban los tarahumaras? Su dieta, al igual que los antiguos pueblos de Mesoamérica, estaba bajo en el maíz nixtamalizado, frijol, quelites y poca carne que consiguen la calabaza. Gracias a esto se han obtenido los nutrimentos que con el paso de muchos años se desarrolló definir la dieta del mexicano. ¿Qué idiomas se hablan los tarahumaras? El idioma que normalmente hablan los tarahumaras es el ralimuli raicha, también conocido como tarahumara. Es una lengua indígena nacional que pertenece a la familia lingüística Yuto-Nahua. Tiene 5 variantes lingüísticas. Se encuentran en un grado de su riesgo no inmediato a la desaparición. Cuenta con 89.530 hablantes distribuidos por los 18 municipios de este estado de Chihuahua. ¿Cuál es la comida típica de los tarahumaras? Caldo de oso, caldo de chacales, discada, carne seda de chile pasado, menudo al estilo Chihuahua, carne de chile chocolarol. ¿Cómo son las casas de los tarahumaras? En la Sierra Tarahumara las casas se construyen con materiales que protegen de la inclemencia del clima, como la madera de pino. Algunos pobladores viven dentro de las rocas en cuevas donde tienen sus cocinas y hasta corrales para resguardar a los animales. Normalmente se ubican en la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua al sureste, Durango y Sonora.